La tecnología avanza dejándonos nuevas impresiones en nuestra retina, y esto sucede a diario. Aquí te traigo algunas novedades de la tecnología, desde el nacimiento de Robocop hasta nuestro robot Ameca mejorado. Si deseas saber un poco más, quédate aquí en tu canal de tecnología futurista. Escuela adopta robot equipado con IA para prevenir tiroteos. Debido a la creciente preocupación por la seguridad en las escuelas de Estados Unidos, el Distrito Escolar de Santa Fe, ubicado en Nuevo México, ha iniciado un programa piloto para utilizar un robot experimental con inteligencia artificial. El robot despliega una serie de capacidades para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y el personal escolar. Dotado con cámaras de 360 grados, este sistema proporciona imágenes en tiempo real al equipo de seguridad y patrulla los campus de forma ininterrumpida, los 7 días de la semana. Tiene la capacidad de detectar a individuos que se encuentran en el campus fuera del horario regular o que muestran un comportamiento agresivo. En caso de amenaza, el robot alerta al equipo de seguridad y transmite imágenes de vídeo en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida y eficiente. Aunque actualmente el robot se encuentra desarmado en el programa piloto, existe la posibilidad de que se le implementen armamentos en el futuro. Estamos cerca de tener a Robocop en nuestras vidas. Robot de GPT-4, Ameca mejorado. Ameca, uno de los robots humanoides más avanzados del mundo, representa el pináculo de la tecnología robótica humanoide. Gracias a sus 24 motores faciales, Ameca puede imitar expresiones humanas como sonreír, fruncir el ceño o parpadear. También puede mover la cabeza, los ojos y la boca para observar e interactuar con las personas. Pero Ameca no es solo una cara bonita, también tiene una gran destreza y buenos movimientos que le permiten realizar tareas que requieren precisión y coordinación, como poder escribir con un lápiz, teclear con un teclado, tocar el piano o resolver un cubo de Rubik. También puede dibujar con un lápiz, que es uno de sus talentos más nuevos y sorprendentes. Para lograr este objetivo, los investigadores utilizaron una combinación de técnicas como redes generativas competitivas, transferencia de estilo, un método para cambiar el estilo de una imagen para que coincida con otra, como hacer que una foto parezca una pintura. La cinemática inversa es una técnica de movimientos de la mano basada en el objetivo final de su acción, como el movimiento del lápiz, el agarre y los controladores para controlar la velocidad y la fuerza de la mano. Ameca puede dibujar imágenes como pinturas, paisajes, animales e incluso arte abstracto. Utiliza controladores PID para controlar los motores de mano y brazo para hacer un dibujo en papel. El resultado es impresionante. Ameca sabe dibujar imágenes que no solo son realistas, sino también expresivas, versátiles y originales. ¿Neuralink con IA integrada podría espiar nuestros pensamientos? La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha dado la voz de alarma sobre la neurotecnología, advirtiendo que el ritmo al que se deforma su inteligencia artificial amenaza los derechos humanos y la privacidad intelectual. Y como contramedida, en una conferencia internacional en París, la organización anunció la creación de un marco ético para abordar las preocupaciones relacionadas con el uso de chips de inteligencia artificial incrustados en cerebros humanos. La neurotecnología se refiere a los dispositivos electrónicos que interactúan con el cerebro o el sistema nervioso, como las interfaces cerebro-computadora, los implantes cerebrales y los escáneres cerebrales. Tradicionalmente, esta tecnología se ha utilizado en campos médicos, con el objetivo principal de ayudar a escuchar opiniones o plantear inquietudes entre las personas que se han quedado paralizadas recientemente, con su efecto invasivo. Estudios recientes han demostrado que la combinación de modelos de lenguaje de inteligencia artificial con imágenes de resonancia magnética funcional del cerebro, literalmente hace posible leer los pensamientos de las personas, en palabras más concretas y precisas, utilizando imágenes de resonancia magnética e inteligencia, es posible leer ciertos pensamientos ya con los enfoques correctos. La inteligencia artificial juega un papel central en el procesamiento de datos cerebrales a velocidades asombrosas, lo que crea problemas de privacidad. Estamos en camino a un mundo donde podemos usar algoritmos para decodificar los procesos de pensamiento de las personas y manipular directamente los mecanismos cerebrales. Realmente no se sabe si hay que alegrarse o preocuparse. Estas palabras salieron de boca de Gabriela Ramos, subdirectora general de la UNESCO para Ciencias Sociales y Humanidades. La economista de la UNESCO María Grazia Ischarikini comparó esta neurotecnología literalmente con los esteroides en los músculos. Cabe señalar que este importante avance fue causado por el aumento del presupuesto de inversión para estas tecnologías. Cabe resaltar que Elon Musk, el jefe de su compañía Neuralink, ya recibió la aprobación de la FDA para implantar estos chips cerebrales en las personas. La UNESCO acepta este hecho debido a los numerosos beneficios para la humanidad, pero es urgente que existan regulaciones muy estrictas.
Musk ha dicho que su objetivo final es garantizar que la IA no abrume intelectualmente a los humanos, aunque ya ha creado su propia empresa de IA, XAI, amanecerá y veremos. Los científicos crean embriones humanos sintéticos por primera vez. Los científicos han logrado algo muy impresionante e increíble al crear embriones humanos sintéticos a partir de células madres, y como se comprenderán empiezan los debates éticos ante este hecho. Estos embriones sintéticos no nacen en un proceso sexual natural, sino que son manipulados en el laboratorio a partir de células progenitoras, es decir, no se utilizan óvulos ni espermatozoides, tienen el potencial de proporcionar a los investigadores médicos información importante sobre las primeras semanas de vida, etapa donde se generan problemas complejos de genética. La idea crucial de este proceso es conocer a fondo las causas de estas alteraciones genéticas y obviamente buscar correcciones y mejoras en el proceso embrionario. El jefe de biología de células madres Robin Lovell-Badge del Instituto Francis Crick en Londres, en una entrevista que concedió habló al respecto del tema. La investigadora polaca Cernika Goetz dijo, fue hermoso y se creó totalmente a partir de células madre embrionarias. Nuestro modelo humano es el primer modelo de embrión humano de 3 linajes que especifica amnios y células germinales, células precursoras de óvulos y espermatozoides. Las implicaciones éticas y legales de este trabajo son profundas. La legislación de la mayoría de los países no tiene en cuenta tales desarrollos. Claramente, el desarrollo de embriones humanos sintéticos es un avance científico titánico que abre la puerta a usos peligrosos y cuestiones éticas complejas. Actualmente, es ilegal implantar un embrión modificado genéticamente en un útero humano, pero ya se ha hecho y el científico responsable ya se recuperó y continúa con su trabajo. Realmente no sabemos lo que sucede en estos laboratorios especiales. Lanzamiento de Neo. A OpenAI muchos lo conocemos por su famosa plataforma de ChatGPT, pero OpenAI también se centran en el hardware y es por eso que han desarrollado Neo, su primer robot físico. Puede aprender y comprender comandos e incluso crear imágenes o códigos diseñados para parecerse a los futuros astronautas. Puede moverse, manipular objetos y comunicarse. OpenAI planea usar Neo como banco de pruebas para su visión de IA. El objetivo final es crear un robot que pueda realizar todas las tareas que puede realizar un humano. Presentado en julio de 2023 en Neo Accelerator, una aceleradora de startups fundada por un inversor de Silicon Valley, Ali Partoubi, Neo se ha asociado con OpenAI y Microsoft para proporcionar software gratuito. Neo representa la visión de OpenAI del futuro de la inteligencia artificial y la robótica. Sus partes se pueden cambiar según la tarea o ubicación, por ejemplo, puede cambiar patas por ruedas o agarrar herramientas según sea necesario, también puede usar Wi-Fi, usa diferentes sistemas de OpenAI como DALL-E y GPT-4, etc. Como resultado, puede entender, comprender y responder a comandos, crear imágenes, escribir textos y reconocer gestos, rostros y emociones. Entre otras habilidades, puede resolver acertijos, aprender a jugar juegos como el ajedrez y jugar Sudoku. Neo es un robot humanoide que puede hacer muchas cosas asombrosas con inteligencia artificial. Lo único cierto es que la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados, y esperamos seguir de la mano de todos ustedes, mediante su apoyo a este producto, seguir por este mundo tecnológico. Esperamos encontrarnos de nuevo, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor para todos ustedes.